de las cuales hemos pensado y pensamos, el agroargentino en sus diferentes dimensiones, pero también problematizar algunas cuestiones a partir de articular diferentes actores institucionales, algunos vinculados a la academia. De hecho, los centros académicos organizadores son el Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad Nacional de Quilmes y el Grupo de Extensión e Investigación e Historia Regional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. No obstante, también nuestro interés en estos diferentes eventos es problematizar estas dinámicas a partir de diferentes actores socioterritoriales. En ese sentido, en el día de hoy voy a presentar a quienes nos están acompañando y a quienes van a ser los protagonistas. En primer lugar, nos acompaña Verónica Trippin, vicedirectora del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales y coordinadora de redes institucionales orientadas a la solución de problemas, eje asilo y migraciones, investigadora de CONICET. Bienvenida, Verónica. Con Verónica ya hemos compartido algunas experiencias de trabajo, es un placer estar nuevamente con vos. También nos acompaña Sergio Navarro. Sergio es miembro del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y coordinador de la Mesa Interinstitucional de Trabajo en la provincia de Córdoba. Bienvenido también. Nos acompaña, por último, pero no menos importante, Tamara Rosenberg, es miembro del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y coordinadora de la Mesa Interinstitucional de Trabajo en la sección Mar del Plata de la provincia de Buenos Aires. Sergio y Silvana, bueno, trabajan en la lucha, concientización y apoyo a víctimas de trata de personas. Nuevamente, bienvenidos. Más que agradecidos porque nos están acompañando hoy. Los escuchamos atentamente. Quienes quieran hacer preguntas o comentarios a través de YouTube lo pueden hacer. Nosotros después con Juan Manuel Cerdá, con quienes hoy coordinamos esta jornada del COPAR, vamos a estar leyendo para hacer un intercambio con los participantes. Muchísimas gracias nuevamente y Verónica, te cedo la palabra. Bueno, gracias Rocío por la presentación, un gusto estar también con los colegas de distintos puntos también del país, ¿no? De esta manera, bueno, me parece que está bueno comenzar la conversación señalando, digamos, que un poco el interés de participar en este espacio tiene que ver, como decías, Rocío, de las posibilidades que tenemos desde la investigación, ¿no es cierto?, de ir incursionando en distintas temáticas vinculadas también a la reactualización de agendas que se impusieron también en el marco del COVID-19. En sí, como señalabas, una de mis tareas tiene que ver, una tarea que comparto con Natalia Devandi en CONICET, que es la coordinación del eje migración y asilo de la RIOF, que es esta gran red que se formó desde hace algunos años en relación a la solución de problemáticas a demanda vinculadas a derechos humanos. En este marco, en dos oportunidades el año pasado, generamos en articulación con distintas organizaciones sociales 2 encuestas a nivel nacional. Una fue en el marco de Agenda 2020, que está constituida por más de 60 organizaciones sociales vinculadas a migrantes a lo largo del país, en el que tuvimos desde la cual más bien tuvimos como un primer diagnóstico acerca de la situación de los migrantes, especialmente internacionales en la Argentina, a raíz, digamos, de las medidas de aislamiento. Pensemos que las medidas de aislamiento, bueno, todos sabemos que comenzamos y todas comenzaron en marzo, y entonces, bueno, ya en abril emprendimos esta primera herramienta, digamos, de encuesta que tuvo la combinación de ser una encuesta virtual que fue contestada por 1.266 personas a lo largo del país y fue combinada también con entrevistas que realizamos a distintos y distintas referentes a lo largo del país, ¿no? Y esto ya nos dio como los primeros pantallazos, digamos,
de las situaciones especialmente laborales, las afectaciones que tuvieron las medidas de aislamiento. Por lo menos ya esa encuesta nos arrojó que un 70% de migrantes en la Argentina habían visto afectados las fuentes de sus ingresos, ¿no es cierto?, a raíz de ASPO. Y por otro lado, también advertíamos cómo los sectores más afectados habían sido el trabajo de casas particulares, el trabajo doméstico, la actividad frutihortícola, que es en lo que me voy a detener, y la venta ambulante en ferias. Esta encuesta, digamos, la posibilidad que tuvo es primero darnos este inicial diagnóstico de la situación de los migrantes y al mismo tiempo, digamos, comenzar a retomar contactos con referentes de las regiones, en mi caso especialmente con los circuitos vinculados con el trabajo agrario. Pensemos que entre marzo y abril, digamos, en 2 provincias, y esto es un tema que fuimos trabajando también desde esta preocupación y alertadas, ¿no es cierto?, con estos porcentajes que comenzaban a visualizarse a través de la primera encuesta, junto con otras colegas, con Soraya Tay de Salta y con Silvia Moreno desde en Mendoza, comenzamos como a preocuparnos, y además mucho tuvo que ver también con las propias demandas territorializadas de las organizaciones, donde ya nos señalaban, digamos, la gravedad de la situación justamente entre marzo y abril de migrantes, trabajadores varados, ¿no es cierto?, que estaban levantando las cosechas, especialmente en nuestro caso las situaciones que fuimos relevando y que además fue muy nutrida, digamos, por nuestros contactos previos en las provincias de Mendoza y en el Alto Valle de Río Negro, que es donde yo resido. Digamos que esta situación, ASPO, digamos, lo que advirtió claramente es la alta precarización, digamos, de los circuitos laborales de estos trabajadores que se desplazan, ¿no es cierto?, en épocas de cosecha, y que además la gravedad de la situación y la urgencia es que estos trabajadores, una vez finalizada la cosecha en el mes de abril, vieron imposibilitada, ¿no es cierto?, su posibilidad de traslado, su circulación a sus lugares de origen. A pesar de, digamos, haberse establecido, y es lo que un poco fuimos trabajando con las colegas, de que se definió como una actividad esencial la frutihortícola, sin embargo, esto no redundó, digamos, en las posibilidades de estos trabajadores de avanzar, digamos, en derechos, sino más bien ver mucho más vulnerada su situación, más aún lo que fuimos advirtiendo ante situaciones de traslados que tienen que ver con tercerizadoras de mano de obra, y más aún en los casos, bueno, claramente en esas tercerizadoras que redundan, ¿no es cierto?, en fraude laboral, pero mucha peor, digamos, fue la situación de aquellos trabajadores que se trasladan solos o de pequeños grupos, ¿no es cierto?, sin intervención de articulaciones entre los distintos ministerios de trabajo de las provincias. Entonces, lo que me interesaba un poco compartir, ¿no es cierto?, es cómo en realidad las medidas de aislamiento, digamos, lo que evidenciaron fueron no solo las históricas precarizaciones de las condiciones de trabajo de los migrantes en los circuitos laborales, sino, bueno, cómo las iniciales formas, digamos, de solucionar el regreso de estos trabajadores un poco tuvo que ver con la improvisación de los gobiernos locales y de las provincias, digamos, en articular inicialmente para su regreso, un regreso escalonado, ¿no? Y además, cómo esto implicó, digamos, también el fortalecimiento de las estereotipaciones, estigmatizaciones vinculadas a estos trabajadores ante, bueno, imagínense, y todas vivenciamos, ¿no es cierto?, esos momentos con mucha incertidumbre, con miedo, ¿no es cierto?, más aún en situaciones en las que los trabajadores residían dentro de los predios productivos y por lo tanto, bueno, las posibilidades de no conectarse con sus familias, digamos, también redundó en
gastar mucho más dinero en tratar de no solo conectarse con sus familiares, sino al mismo tiempo tratar de llegar, ¿no es cierto?, a sus lugares de origen, con todos los temores que implicaban, ¿no es cierto?, subirse a un colectivo y poder ser recibido luego por sus familiares en las provincias. Lo que fuimos también recuperando, ¿no es cierto?, también desde la prensa local y regional y también desde los distintos contactos con funcionarios públicos de los sindicatos, bueno, fue como ya en el invierno, digamos, para los productores se advertía con preocupación, digamos, cómo se iban a resolver otras tareas culturales, como es en el caso del Alto Valle, la poda y el raleo, luego en la primavera, y también en Mendoza, digamos, las distintas cámaras de productores advertían la preocupación de cómo, digamos, conciliar la alta demanda que se necesita de trabajadores que se movilizan durante las temporadas con las medidas de restricciones, ¿no es cierto?, realizando, bueno, fuertes demandas en relación a cómo subsanar esa brecha, digamos, en relación a las normativas vigentes y a la demanda. En el caso de Mendoza se propiciaron, digamos, marcos de capacitaciones regionales, digamos, para trabajadores locales, en lo que se llamó el programa Reinventa, y que cobijó a más de 9.600 600 personas, digamos, que se fueron capacitando, es decir, dinero puesto por el Estado para generar, digamos, empleo regional. En Río Negro sucedió lo mismo, en articulación con el Ministerio de Trabajo y de Producción junto al INTA, se dieron capacitaciones en distintas localidades vinculadas a las tareas de poda que ya venían retrasadas. La poda de los frutales de peras y manzanas se realizan en el invierno, básicamente antes del brote de los frutales, y en agosto todavía estaban como improvisando estas capacitaciones para ver si se podían realizar esas tareas con mano de obra local. Y lo mismo sucedió para el caso del raleo, que se realiza entre los meses ya más de la primavera, entre octubre y noviembre. Estas situaciones, digamos, lo que fueron dando cuenta es como nuevamente la imposibilidad en estos circuitos laborales, ¿no es cierto?, de sostener las tareas, digamos, con la mano de obra local. De hecho, para la cosecha, pero ya con medidas dispo, fueron nuevamente los trabajadores migrantes temporarios del norte quienes resolvieron no solo las tareas anteriores, especialmente el raleo, sino también la cosecha, ¿no? Con protocolos, digamos, que se establecieron a nivel nacional en coordinación también con las provincias, incluso la circulación de los colectivos, las cuadrillas, ¿no es cierto?, que trasladan a los trabajadores con, bueno, luego una efectivización de esos protocolos, siempre con pocas inversiones que no necesariamente garantizaron las medidas adecuadas de trabajo para los trabajadores, ¿no? A lo que, digamos, en general, la precaria situación que se vivencia, digamos, y que una puede registrar en los predios productivos con una fragilidad sanitaria, bueno, ni siquiera en este contexto fue subsanada para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo que una puede como indicar trabajando desde hace muchos años sobre trabajo rural, ¿no es cierto?, es como una consigna nacional que implicó, ¿no es cierto?, las medidas de aislamiento, como el quédate en casa, dejó en evidencia, ¿no es cierto?, las desiguales condiciones de vida y de trabajo de los distintos trabajadores a lo largo del país, especialmente, ¿no es cierto?, quienes realizan y circulan a lo largo del año el levantamiento de distintas cosechas, ¿no? Que además sabemos que en la Argentina cada vez ha sido como más extendido el uso de las tercerizadoras de mano de obra, las cooperativas, que necesariamente ha redundado, ¿no es cierto?, en un despojo de derechos para los trabajadores rurales, ¿no?
y que implica una gravedad y un cercenamiento claramente de derechos, ¿no? Bueno, esto por ahora es lo que tendría para compartir. No sé Bien, si estuve bien el tiempo o no. Gracias, Verónica. Sí, sí, la idea es hacer un diálogo bastante ameno y cruzado. Me parece que los temas son súper interesantes. Hay 2 o 3 cosas que resalto y me parece que que remarca y que juega con lo que están trabajando Sergio y Tamara desde sus políticas, ¿no? Creo que tiene un problema de conexión, ¿no? Porque sí, me parece que sí. Juan. Sí. Bueno, ¿Quiere que continuemos con Tamara? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Yo iba a hacer un breve comentario, pero quizás sea más pertinente que ustedes continúen. Y después, en todo caso, cuando se sume Juan, veríamos qué quería decir él. Renuevo el agradecimiento, Verónica, y te damos lugar a vos, Tamara. Muchas gracias. Bueno, básicamente me gustaría primero introducir un poquito cuál es la función del comité, ¿no? Como para enmarcar el trabajo que venimos haciendo, que no solamente tiene que ver con el trabajo rural, sino también con las otras modalidades de explotación. Pero bueno, básicamente Sergio y yo, que formamos parte de la Dirección de Apoyo al Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y es un poquito más largo el título. Lo que hace el comité básicamente, que fue aprobado su formación por la modificación de la ley de trata en el año 2012 junto al Consejo Federal, tiene básicamente la función de articular y, digamos, velar porque se mejoren los estándares de intervención de los ministerios que forman parte del comité, que son 5 actualmente. Hasta la anterior gestión eran 4. Estos ministerios son el de todos los que tienen incumbencia, ¿no? en la resolución, asistencia y persecución de este delito de trata y explotación de personas, que son el de seguridad, el de trabajo, el de desarrollo social, el de justicia y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Como decía, la función central es articular, y en ese sentido justamente es que se generó un plan bienal que también el comité estaba obligado por ley a formularlo, y ese plan está centrado en 4 ejes, entre los cuales está la asistencia, la prevención, la persecución y el fortalecimiento interinstitucional. Y una de las acciones más importantes y de las políticas que lleva adelante esta gestión del comité justamente es la federalización y el carácter territorial que tienen estas acciones, porque, bueno, justamente tratándose de un delito complejo, ¿no? Que está definido en la ley de trata que se sancionó en el año 2008, en el 2008 y su modificación en el 2012, justamente habla de esta cuestión federal, porque a veces el delito comienza en un lugar del país o en el exterior y se termina de consumar en otro. Entonces esta cuestión de en qué ámbito judicial recae es también importante, por eso la federalización, y también la cuestión de evitar la connivencia con diferentes funcionarios, ¿no? Que es también algo común en este tipo de delitos, sea de nivel local, provincial o estatal. Pero fundamentalmente lo que más importancia le damos es a esta articulación interinstitucional, ¿no? Cuando nos presentaban como justamente coordinadores de las mesas interinstitucionales, que es una de las funciones que tenemos, pero creemos que es la más importante, porque justamente esta articulación con todos los organismos que tienen alguna incumbencia, aun cuando no esté dentro de sus funciones formales, digamos, hace también a la resolución de esta problemática. Es obvio, por ejemplo, que las subsecretarías de Trabajo, de Derechos Humanos tienen incumbencia, pero también es muy importante la función de los municipios, de las organizaciones sociales, territoriales, que están ahí no solo para
denunciar cuando se detectan situaciones de trata o de explotación, sino también para hacer un seguimiento de qué acciones se llevan a cabo desde el Estado, ¿no? Porque a veces se denuncia, queda ahí la denuncia, queda dormida en un escritorio, las víctimas siguen a la deriva y la solución que tendría que brindar primero el Estado y también la justicia, ¿no? A través de sus jueces, queda como ahí en un limbo. Así que básicamente para ubicarnos un poco en cuál es nuestra función, y no sé si Sergio querés hablar un poco del trabajo que hacemos en el ámbito rural, específicamente. Sí. Bueno, como decía Tamara, para nosotros el comité tiene y sobre todo Gustavo Vera con la indicación de ir como llevando a que el Estado mejore la calidad de articulación de las instancias de intervención en estos focos de los que mencionaba Tamara como en el plan, ¿no? Que tiene que ver con la prevención del delito, la persecución del delito y la asistencia a víctimas. Y todo ese trabajo es posible en la medida en que se visibilice algo que hasta ahora no lo tenían tan claro, porque de hecho en un encuentro que tuvimos, Encuentro Nacional de Delegados de cada provincia, si no todos, casi todos decíamos que al principio de nuestro trabajo, yo estoy empezando a trabajar desde marzo, en las provincias la expresión era, bueno, pero si no hay trata. ¿Por qué? Porque trata estaba reducido solamente a la comprensión de explotación sexual, ¿sí? Cuando en realidad el delito de trata comprende tres tipos de prácticas delictivas, que es explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con explotación laboral es en lo que efectivamente en ámbitos urbanos, pero también rurales, es donde estamos poniendo como más énfasis y foco en el trabajo. De tal modo que las mesas interinstitucionales que mencionaba Tamara son mesas en donde convocamos primero a quienes tienen la primera responsabilidad en esto, ¿no? En la prevención, la persecución del delito, la asistencia a víctimas. Pero no solamente ellos, porque también participan otras organizaciones sociales, organizaciones civiles, municipios, que si no se va dando toda esa articulación y si no se pone sobre la mesa los casos y cómo resolver mejor los casos, nos encontramos con una falta de inteligencia, con una falta de estrategias, de tácticas, que impiden la restitución de derechos de las víctimas o digamos, el acompañamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido es como una necesidad que, a ver, es cierto que cada organismo muchas veces sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, pero a nosotros como comité ejecutivo nos toca sacarle el mayor jugo, por decirlo así, o exigirles que se comprometan cada vez más y mejor en la calidad de su trabajo y en la articulación de toda esta complejidad, ¿no? Porque si vamos por los casos, bueno, en las situaciones de la ruralidad, ¿no? Cada provincia tiene ruralidades diferentes. Y cada provincia entonces prevé la intervención de sus, digamos, de sus organismos provinciales y los municipios de modos diferentes también. Entonces, a veces lo hace con mucha idoneidad y otras veces no podemos negar que hay desinteligencias y hay, bueno, a veces ausencia del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que lograr como incidencia, ¿no? Y en eso, bueno, acá, por lo menos en Córdoba, yo soy, a ver, una nota de color nada más, ¿no? Yo soy tucumano, estoy en Córdoba como delegado y lo que con Tamara venimos trabajando mucho en todo el país es en capacitaciones sobre indicios de explotación laboral. Estas capacitaciones de indicios de explotación laboral, que nosotros las elaboramos con documentación del Ministerio Público Fiscal, con la participación del RENATRE,
con la participación de UATRE y otros organismos. Para nosotros, estas capacitaciones nos permiten tener como un primer diagnóstico de cómo va la cosa en el país. Y después en las mesas, uno está como, y de hecho cada vez tenemos que evaluarlo más, lleva una agenda de trabajo, pero al mismo tiempo tiene que tratar de lograr acuerdos de cómo trabajar mejor en lo práctico la territorialidad. Bueno, cómo mejorar las campañas de prevención, porque ahí se plantean no solamente cuestiones de la ruralidad, pero sí también cuestiones que tienen que ver con urbanas y últimamente también mucha incidencia ha tenido el grooming y la captación por medios digitales, que también tiene mucha incidencia en la ruralidad. Nos ha tocado, Tamara también estuvo partícipe y sobre todo en algunas provincias, de que muchos campesinos son ahora captados por medios de Facebook entonces esa captación que antes uno la veía como muy bueno, el mundo digital más bien para clases medias o altas o con accesos al mundo digital, bueno, no, hoy ya es mucho más popular, ¿no? Y por el otro lado, la articulación también con otros organismos públicos, en donde, por ejemplo, la articulación con lo que el INTA ha podido participar en lo que ha sido el circuito en esa restitución de derechos, cuando ya se ha dado una denuncia y cuando ya se ha dado un decomiso, por ejemplo, de bienes, el INTA ha tenido la posibilidad de participar con apoyo técnico en el acompañamiento de formación de cooperativas de trabajadores o la posibilidad también de el apoyo técnico de decir, bueno, a ver, ¿cuándo es mejor o de qué forma es mejor acompañar la dinámica de los ciclos de cosechas, de actividades laborales? En cuanto a las cuestiones de la industria frutihortícola, bueno, de la actividad frutihortícola, hay algunos casos emblemáticos que los tenemos ahí como como diríamos, como de casos que dan aprender, dan para aprender mucho. A veces nosotros nos focalizamos en las capacitaciones sobre 3 factores que tienen que ver con la explotación, como indicio de explotación laboral. Las cuestiones de jornadas, las cuestiones de retribución, ¿sí? La forma de retribución y las cuestiones de contexto, es decir, el hábitat del trabajador campesino, ¿no? Y en muchas situaciones se ha dado que, como por ejemplo casos como el frutillar o casos en los que algunos de estos factores han estado, porque, a ver, los empleadores cada vez también están más atentos a decir, bueno, cumplimos con esto y quedamos flojos en lo otro. Entonces, la mirada sistémica, la mirada que trate de ver un abordaje integral de la problemática, y en donde las fiscalizaciones rutinarias de los organismos que tienen que intervenir desde el SENASA, desde el INTA, desde organismos como el RENATRE y sindicatos como la UATRE, todo ello coadyuva a que uno pueda circunstanciar situaciones de mapeo de riesgo. ¿Qué es lo que nosotros llamamos mapeo de riesgo? Es identificar aquellos propietarios, empleadores, que ya han tenido sistemáticas denuncias por algunas circunstancias de trabajo no registrado o de trabajo en malas condiciones y que se puede sustanciar en una denuncia del delito de trata. Entonces, ese mapeo de riesgo es para nosotros fundamental, ¿no? Porque como no se puede abordar todo de golpe, sí podemos ir logrando una priorización de casos emblemáticos en donde no simplemente quede denunciado a veces el mediano productor, sino tratar también de ir a las grandes firmas y las grandes empresas, que son las que a veces se terciarizan, digamos, la ganancia en toda la estructura económica. Así que bueno, ese es más o menos nuestro trabajo. Hay
mucho abierto, muchos frentes, pero también con participación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que por ahí nos aporta datos y tenemos que hacer esa inteligencia, digamos, de cruzar datos, ¿no? Me gustaría agregar algo a lo que mencionaba Sergio, ¿no? En cuanto a los organismos y que tiene un poco que ver también retomando lo que planteaba Verónica de, bueno, en su momento de los trabajadores que quedaron varados, pero que se da cuando empiezan las temporadas de cosecha, ¿no? Y los traslados de trabajadores de una provincia a otra en general. Que en esta cuestión, ¿no? de la matriz de riesgo que planteaba Sergio, también se involucran o debieran involucrarse más, que también están trabajando en conjunto con nosotros, la CNRT, por ejemplo, ¿no? Porque cuando se inician estas temporadas son un montón de grupos de trabajadores que se trasladan, entonces a veces se dan transportes habilitados, pero que los trabajadores no cuentan con los contratos de trabajo temporario, bueno. Este tipo de cosas que por ahí parecen como sin importancia son lo que hacen a la prevención de que después estos trabajadores caigan en estos lugares para ser explotados y bueno, y también hace a alertas para las empresas, ¿no? Se ha dado el caso de que trasladan a 30 o 40 personas, se le da el alta temprana en la FIP y a los 2 días ya les dan de baja, pero esos trabajadores resulta que están trabajando. Entonces, este entrecruzamiento de datos con diferentes organismos que mencionaba Sergio es de suma importancia al momento de prevenir, pero también es de suma importancia al momento de que, llegado el caso de que se haga una denuncia, ya se le llega a la justicia con mucha más información, se allana el camino y se pueden resolver los casos más rápidamente. Entonces, ese también es el sentido un poco de esta articulación interinstitucional y de alguna manera exigirle a todos los organismos que hagan el máximo de sus esfuerzos, ¿no? Que está dentro de sus funciones, aunque no parezca que está vinculado a la prevención de trata y de explotación. Así que eso también me parecía importante resaltarlo. Y algo en lo que también están trabajando la mayoría de los delegados en donde hay trabajos rurales, en un mapeo y un calendario de cosechas, porque esto también sirve para prevenir situaciones y poder estar alerta en aquellas zonas donde ya sabemos que de septiembre a noviembre va a haber un traslado importante de trabajadores, o en marzo, bueno, los diferentes calendarios, que en eso estamos también trabajando con el Ministerio de Agricultura y bueno, con los organismos que tienen esa información, ¿no es cierto? Bien, Tamara, gracias. Perdón, pero mi internet se está cortando, así que estoy ahora con datos, espero que no se corte. Bueno, me parece súper interesante el diálogo, súper enriquecedor. Me parece que hay 2 o 3 cuestiones que quisiera quizás profundizar un poco en sus percepciones o en sus miradas con relación a esto. Una es esta cuestión de la fragilidad y la vulneración de derechos, ¿no? Que me parece que es quizás una de las constantes más importantes en la Argentina, sobre todo con los trabajadores rurales, pero no solamente con ellos, ¿no? Digo, quizás más marcado en ese sentido por la fragmentación del sistema de contrato de trabajo que tiene el sector rural. Me parece que es importante marcar esa continuidad en el tiempo y me parece súper importante lo que decía Verónica al comienzo, esto de que quizás la pandemia lo que hizo es visibilizar más esas cuestiones, ¿no? Que por otro lado, aquellos que vivimos en capital rápidamente salen de los medios masivos de comunicación, con lo cual tampoco es que se convierte en un tema o en un eje, y por eso nos parece importante hacer esta mesa hoy acá, porque me parece que es un eje central en ese sentido. Lo otro que en cierta medida lo dijo Sergio, pero me gustaría explorar, ver las miradas desde el campo, es esta cuestión de la naturalización, ¿no? De estas cuestiones de naturalización, no sé si de tráfico, de trata, pero sí de cuestiones naturalizadas en términos de vulnerabilidad de derechos, ¿no? Y esta cuestión de trabajos temporarios, trabajos en negro, trabajos o movilización en condiciones, estamos hablando quizás en producciones de cosecha, pero no solamente en eso, digo, de vulnerabilización en derechos, del tráfico de
o del traslado de personas, para no hablar de tráfico, de traslado de personas de un campo a otro. Digo, eso, ¿cómo lo ven? ¿Cómo desde la coordinadora, pero también quizás Verónica, que ha estudiado más las cuestiones de migrantes, ¿cómo se ve eso? ¿Hay mejoras? ¿No hay mejoras? Estamos en yo tengo una sensación de esa perdurabilidad de esas condiciones, y esto me parece muy interesante, algo que dijo Sergio, esta cuestión de lo que estamos estudiando nosotros, que son los cambios, esta transición entre migrantes ciudad-campo casi todo el tiempo, digo, o los periurbanos, donde esta división, supuesta división que en algún momento desde la academia se dio entre urbano y rural, desaparece o se convierte mucho más gris, y bueno, y esto que cuenta Sergio me parece súper interesante, eso, llega la tecnología al sector rural, pero ahora o empiezan a tener problemas que antes no lo tenían, ¿no? Digo, en algún lado todos queremos que llegue esa tecnología al sector rural, por el otro lado esa tecnología trae problemas en ese sentido. Digo, quiero que cuenten o que desarrollen, si pueden, alguna de las experiencias o qué piensan en torno a estos ejes, ¿no? ¿Quieren que empiece? Bueno, un gusto escucharles y bueno, gracias Juan por las observaciones y cómo ir atando distintos puntos de la problemática. La verdad es que escuchando a los colegas, bueno, está buenísimo esto de lo que están propiciando, de armar estos mapeos de riesgo y lo de el calendario de cosechas. La verdad es que tener ese pantallazo da cuenta incluso del volumen, que no lo tenemos cuantificado, ¿no es cierto?, pero que significa mucha gente circulando a lo largo del país por esas cosechas. En el Alto Valle, las estimaciones que hemos hecho entre Valle Medio y Alto Valle Río Negro son un flujo, digamos, de circulación de unas 19.000 personas en cosecha. Para Mendoza, Silvia estaba advirtiendo un número menor, pero son 10.000 personas, digamos, es mucha cantidad, insisto, de gente, que además lo que vamos viendo en relación a lo que planteaba Juan Manuel sobre la circulación entre los predios productivos, incluso de cómo hay tantas estrategias que las patronales echan mano, digamos, para precarizar las condiciones de los trabajadores. Creo que las mejores alternativas, digamos, en cuanto a reclutamiento, traslado y luego permanencia en los lugares de trabajo, han sido los que se han resuelto a través de las articulaciones entre los distintos ministerios de trabajo de las provincias, por ejemplo, entre Río Negro y Tucumán, donde, bueno, hay registros, o interviniendo también UATRE. De esa manera, las articulaciones interinstitucionales, creo que, bueno, y ustedes lo están viendo también a través del comité, son las mejores estrategias de cobijo, ¿no es cierto?, para la gente, pero sin embargo no son las únicas modalidades de las cuales se recluta gente, y digamos, la gravedad, creo yo, tiene que ver ante, digamos, esa necesidad, digamos, inminente, rápida, que necesitan las patronales de resolver con bajos costos, además laborales, tienen que ver con la extensión, y para mí es una preocupación de las tercerizadoras, bueno, las contratistas de mano de obra tipo agrocosecha, Manpower en su momento, digamos que, bueno, para Río Negro implicó también la desaparición en el 2011 de Daniel Solano, ¿sí?, un trabajador proveniente de Salta, ¿no es cierto?, que continúa desaparecido, y que era contratado por Expofruit en la marca. Y digamos, las denuncias, o no sé si llegan a denuncias, pero en general la preocupación de los trabajadores en general tienen que ver no solo con las distancias entre las promesas en términos salariales, sino básicamente en las condiciones de trabajo en las que permanecen. Nosotros en Valle Medio hemos recorrido, mientras nos dejaron, digamos, predios donde, bueno, la gente, había 300 trabajadores con una sola heladera, digamos, no les dejaban hacer los fines de semana
actividades recreativas, solo iban una vez al pueblo, a Chimpay unas horas, digamos, para ir al cajero, bueno, lo que implica también con el consumo sexual, digamos, en esos lugares. Y, digamos, la gravedad básicamente tiene que ver con las condiciones de trabajo y también muchas veces las preocupaciones sobre las retenciones de los DNI, ¿no? Eso, digamos, en general es vivido, digamos, como un claro cercenamiento y muestra, digamos, de un despojo absoluto de la identidad y del acceso a la ciudadanía y a los derechos, ¿no? Por lo tanto, insisto, los circuitos, digamos, más sensibles relacionados a estos reclutamientos tienen que ver con este tipo de empresas, digamos, donde ni siquiera UATRE tiene intervención porque no son trabajadores, más aún en los que están bajo la figura de socios de una cooperativa, ¿no? Donde directamente es fraude laboral, donde no tienen descuentos, digamos, y posibilidades ni siquiera de ser reconocidos como trabajadores por un sindicato, ni tener los correspondientes descuentos, digamos, vinculados a los beneficios sociales que podemos tener, ¿no? Por lo tanto, digamos, me parece que poder tener como estas estrategias, como ustedes señalaban, de mapeos de riesgo y de calendarios, necesariamente, como bien señalaban, tiene que tener como esas claras y sinceras, digamos, articulaciones con los gobiernos locales, ¿no? Quienes saben de primera mano cómo son los movimientos, ¿sí? Es información que se maneja, digamos, en el cotidiano de las localidades y que poner el ojo allí para desentrañar, digamos, los tantos y variados mecanismos que hay de reclutamiento y que conviven y que los trabajadores además se mudan de distintos circuitos a otros, pero creo que las mejores estrategias tienen que ver con las articulaciones interinstitucionales relacionadas a los gobiernos provinciales, digamos, que garanticen buenas condiciones de reclutamiento, que no cercenen derechos del traslado y luego de la permanencia, que son como los eslabones más sensibles, digamos, y más precarizados de las cadenas. Por otro lado, quería agregar que otra encuesta que hicimos a nivel nacional, como les decía, la primera fue el año pasado con Agenda Migrante, luego hicimos una encuesta nacional migrante, ¿sí? Y el tema de pensar, digamos, en estos puntos que ustedes, por eso me acordé sobre trata, bueno, es también cómo la pandemia afectó también los trámites relacionados a DNI para muchos migrantes internacionales, ¿no? Esto los expuso justamente a situaciones de mayor explotación laboral, digamos, el vencimiento de la documentación de las precarias, digamos, implicó también complicaciones en los espacios laborales, ¿no? Pero por suerte lo que nos dio en la encuesta, que le hicieron más de 3.000 migrantes a lo largo del país, fue que en general hay, digamos, formalidad o está resuelta por lo menos la regularización migratoria y los migrantes, digamos, que están más expuestos, como les decía, especialmente en el contexto de las medidas más duras de aislamiento que tuvo que ver con la imposibilidad de gestionar documentación migratoria, son los migrantes, digamos, más recientes. Estamos hablando de los flujos migratorios de Venezuela, algunos migrantes provenientes de África, sí, pero en general el Estado argentino es un Estado que ha sido bastante habilitador, digamos, facilitador de trámites migratorios y quienes más recientemente y además no tienen tantos circuitos vinculados a redes de contención o representaciones de organizaciones sociales, son los que con menos años en la Argentina son los que suelen tener más complicaciones para resolver los trámites. Bueno, no sé si sirve lo que fui señalando, pero me parece que por ahí habilita continuar la conversación. Claro. Sí, sí. Bueno, Tamara después puede también compartir su experiencia, pero nuestra experiencia es que a partir de las capacitaciones nos damos cuenta que los campesinos, lejos de ser simplemente
consumidores por ejemplo, de tener un celular y de tener la tecnología, ahora también se sienten capaces de hacer visible su situación de explotación a través de redes sociales, ¿no? De Facebook, de grabarse un video, o sea, algo que uno diría, bueno, en otro tiempo posiblemente no habría sido posible. Expresar toda su condición y expresar entonces su situación de explotación laboral, lo cual es construcción de prueba para una posible judicialización, ¿no? Y que al mismo tiempo va por la línea de esto de saber es poder. Y cuando le damos entonces instancias de comprender cuáles son sus derechos a los campesinos, saber bajo qué marcos regulatorios tienen que pactar algún acuerdo laboral, y al mismo tiempo le damos la posibilidad de participar en esas capacitaciones al RENATRE, a la UATRE, a Organización de Migraciones, y que al mismo tiempo sepan que está con el Estado, bueno, velando por la posibilidad de que eso termine siendo, si no está todo cumplido, bueno, una explotación, y que ellos tienen la posibilidad también de denunciarlo. Entonces, saber es poder. Yo creo que me parece que por ahí uno saca un poco esta cuestión de lo que uno puede decir, bueno, la condición del subalterno, como si el subalterno nunca tuviera voz, como si nunca pudiera decir por sí mismo cuál es su sufrimiento. Y en realidad, bueno, tal vez el mejor modo de comprender esta interseccionalidad de cuestiones que tienen que ver con cuestiones de clase, de género, de condición de migrante, y en donde, bueno, a veces una cosa y otra va dando cuenta de una desigualdad de la que nosotros queremos como revertir, ¿no? Y las capacitaciones, me parece que eso ha ayudado a que también los organismos se den cuenta que no pueden solos, que no alcanza simplemente los puntos focales. Los puntos focales son los que en cada provincia tienen el poder de, digamos, de policía para hacer allanamientos y la primera asistencia de víctimas, junto con el Programa Nacional de Rescate. Bueno, todos esos circuitos tienen que ayudarnos a darnos cuenta que hay que desencadenar procesos de mejora institucional. No simplemente quedarnos con que el circuito funciona o no funciona, y que el proceso tiene que ser como dialéctico, y que, bueno, cada cual, en la medida que se controlen unos a otros en su gestión, va siendo como virtuoso, ¿no? Me parece que en eso estamos apostando como comité, ¿no? Quería agregar también a esto que, bueno, además de remarcar, ¿no?, los canales de denuncia para quienes detecten alguna situación, ¿no?, que básicamente es la línea 145, pero también escuchando un poco lo que decían, como que no quede que toda esta cuestión de la denuncia y demás va a hacer que se pierdan fuentes de trabajo, ¿no? Porque eso también es algo en lo que hay que trabajar. Y en algunos casos lo que sucede cuando se realizan inspecciones o frente a una denuncia, algún allanamiento y demás, también se conversa con las empresas o con los dadores de trabajo para mejorar esas condiciones de trabajo. Digamos, cuando se abre una causa por explotación, se puede tener dos vías, la penal y la laboral, ¿no? Entonces, mientras que se resuelve la situación procesal por trata o explotación, se puede garantizar la continuidad de la fuente de trabajo, mientras que se regularicen esas situaciones, ¿no? Porque a veces no se trata solamente de un trabajo en negro, sino que hay delitos conexos más graves. Pero también mencionar que es muy importante el rol de RENATRE y de UATRE, más allá de que esos trabajadores no estén registrados, ¿no? De hecho, hay una estimación de RENATRE, de datos de RENATRE, que hay 750.000 trabajadores rurales, de los cuales solo un tercio está registrado, y es bastante probable que los otros 2 tercios, una gran parte, esté en situación de explotación. Entonces, de lo que se trata es de también trabajar con las empresas,
bueno, ha habido casos donde decían desconocer que esas cosas estaban prohibidas, ¿no? Bueno, se escucha de todo cuando se acerca uno a estas situaciones, pero digo, es posible revertir algunas situaciones porque en determinado momento las empresas ven, ¿no? Porque a veces sí se trata de redes de trata que ya están establecidas y que sí lucran con esta explotación, y en otros casos, bueno, se acomodan a la situación y se logra revertir. Un caso es el frutillar que mencionaba Sergio, donde sufrieron o padecieron repetidas inspecciones, esto es en Mar del Plata y en Bellavista, y eran deplorables las condiciones de trabajo. Hoy en día esas condiciones mejoraron, obviamente tienen mucho por mejorar, sigue habiendo indicios de explotación en lo que tiene que ver con salario y jornada, pero al menos se pudo revertir la cantidad de enfermedades que había por las situaciones de contexto y demás. Y también importante tener en cuenta que el delito va mutando, ¿no? Alguien mencionaba, bueno, les retienen los documentos. En el área rural puede ser que siga eso así. En el área urbana lo que vemos es que ya no se retienen los documentos, porque los mismos explotadores saben que ese es como el indicador fundamental, ¿no? Para detectar un caso de trata, sobre todo. Digo porque también tenemos que estar atentos a estas mutaciones y a estas nuevas modalidades que va adquiriendo el delito, pero de nuevo, no quedarnos en que si denunciamos, esos trabajadores van a perder su fuente de trabajo, porque bueno, hemos visto que no están así en todos los casos, ¿no? Y de nuevo dar intervención a WATRE y RENATRE, que se están comprometiendo, hay una nueva dirección, y bueno, vimos que han hecho cambios. Nosotros veníamos luchando con WATRE desde antes de estar en el comité, porque bueno, eran cómplices, ¿no? de muchas de las situaciones de explotación, y bueno, me parece que hay que resaltar este compromiso que en la mayoría de las regiones están asumiendo. Se volvió a desconectar Juan Manuel. Estás muteado, Sergio. Una pequeña observación que yo quería hacer en relación a las mesas interinstitucionales. Por la diferencia digamos, de las leyes provinciales y los municipios y la estructura agrícola o ganadera o de industria que tienen las provincias y las regiones, es prácticamente imposible hacer al menos en el modo que nosotros queremos implementar este trabajo, por decir así, como una regla general de cómo funcionan las mesas interinstitucionales en todo el país. En cada provincia la estrategia ha sido distinta, ¿no? Hay algunos donde las fiscalías federales han participado más y de una forma más activa, en otras han sido las organizaciones sociales, pero siempre, bueno, la habilitación del gobierno provincial, es decir, gobernador o gobernadora y los ministros, generalmente ha sido bastante buena, y es lo que ha habilitado la posibilidad de que estas mesas funcionen y que tienen esa finalidad de ver cómo mejoramos circuitos para que se desencadenen procesos. Insisto en esto porque no alcanza simplemente. Nosotros a veces nos damos cuenta que si ya para nosotros que estamos muy involucrados con el tema, a veces es bastante complicado comprender quiénes intervienen, cuándo, cómo, en el caso de la restitución de derechos, asistencia a víctimas, a veces el delito se cuela por esas desinteligencias, ¿no? Entonces, sí, eso. Sí, en ese sentido es lo que planteaba al comienzo de la pregunta, esta cuestión de la fragmentación de la legislación, de las normativas, no solamente en términos de delitos, sino en términos de cuestiones laborales, ¿no? Todo el trabajo agrario no entra dentro de los convenios colectivos de trabajo tradicional ni en la legislación de trabajo
para los sectores urbanos, pero además de eso, después tenemos cada uno de los sectores o los de subsectores que tienen a su vez sus propias legislaciones, ¿no? Y hay actividades aún que tienen legislaciones más específicas. Digo, eso también como que complejiza aún el campo, más esta cuestión de que la trata es un delito federal, mientras que hay otros delitos que son provinciales, con lo cual me parecía muy interesante lo que estaban haciendo en términos de tratar de aunar ese esfuerzo en las mesas. Y otra, también me parece interesante verlo en este sentido, también tiene que ver con esta cuestión de la naturalización, ¿no? La naturalización de ciertas actividades, acciones o prácticas rurales que tienen que ver con la extensión de la jornada de trabajo que hablaba de Tamara, o las condiciones de vivienda o, bueno, condiciones de hábitat en periodo de cosecha, pero no solamente en periodo de cosecha, si estamos hablando de producciones que necesitan estos migrantes, sino en actividades que son perdurables, ¿no? Digo, el puestero clásico de la pampa húmeda o otras actividades que tienen también que ver con esas condiciones donde el alojamiento es parte del estatuto o es parte de la reglamentación, pero que no se cumple. Sí, ahí aporta que a veces esa cuestión de naturalización se da sobre todo en lo que hace al trabajo infantil y, digamos, la no remuneración de mujeres también, ¿no? Como diciendo, bueno, si la familia se le paga solamente al trabajador y a veces es la familia la que está y colabora y está activa, sobre todo familias de migrantes, ¿no? Y se le paga a uno, pero en realidad trabajan todos. ¿Y dónde está el derecho a la educación de los niños? ¿Y dónde está la retribución de las mujeres? O sea, hay una interseccionalidad ahí que a veces no se cuida, por decir así, en la atención integral, ¿no? Sí, y se naturaliza en términos a veces culturales. Y en ese sentido creo que, y de hecho nos ha tocado ver que hay fiscales o jueces que utilizan esos argumentos del respeto de la diversidad cultural, tergiversando de algún modo el argumento, porque en el fondo, no ateniéndose a la ley, termina relativizando condiciones de explotación, ¿no? Un poco apoyando. Sí, me parece que tocaste dos temas que se abren ahí, me parece, al interés de varios de los oyentes, que tiene que ver con el trabajo infantil y que tiene que ver con esto de invisibilización del trabajo de la mujer en los sectores rurales. Vero y otros compañeras y compañeros que están dando vuelta ahí en el YouTube seguramente están interesados en eso, pero digo, en ese sentido también iba esta idea de la necesidad de cruzar, ¿no?, la experiencia de la práctica que están haciendo ustedes en términos de actividad institucional y quizás la práctica o las intenciones del estudio desde la academia, desde lo académico, para visibilizar estas actividades. Me parece que eso es uno de los objetivos del FOPAR y es uno de los objetivos de esta mesa: cruzar ideas, cruzar interpretaciones y cruzar, quizás empezar a tender algunos puentes, lazos para que podamos trabajar de forma conjunta en hacer visible estas problemáticas. Me parece que este es uno de los espacios que queremos fomentar. Sí, en ese sentido. Perdón. No, Sergio. Lo que ya había dicho Verónica recién, la cuestión del cronograma de cosecha, bueno, el cronograma de actividades rurales, mejor dicho, ¿no? De cosecha o de siembra. Y la matriz de riesgo que tiene que ver con la legislación vigente en cada provincia y al mismo tiempo dar cuenta de la temporalidad, porque es una cuestión de tiempos, es decir, si han tenido muchas denuncias tales o cuales empresas, bueno, empezar a identificar los casos emblemáticos.
y trabajar sobre la interseccionalidad del delito, es decir, estas cuestiones de etnia, de género, de edades. Me parece que es lo que necesitamos, digamos, como insumos desde investigaciones académicas que nos ayuden como a que el trabajo sea cada vez más integral, ¿no? Si es por mencionar algunas temáticas posibles, ¿no? Sí, en eso, bueno, celebro, Sergio, que traigas a colación la categoría de interseccionalidad, ¿no? Porque además creo vos hablas de las pertenencias étnicas, ¿no? Y hay algo particular, digamos, también con las portaciones, digamos, de pertenencias de muchos trabajadores, especialmente, bueno, quienes circulan del norte del país, pero también del NEA, cuyas pertenencias están relacionadas a los orígenes de los pueblos originarios y, digamos, se cala también profundamente el fuerte racismo que hay, la estigmatización, insisto, relacionada con estos trabajadores, ¿no? Básicamente también por las matrices racistas en nuestro país, digamos, en estas miradas de desprecio también y de ubicar para estos circuitos laborales de alta exposición corporal, ¿no es cierto?, las miradas estigmatizantes, inferiorizantes de que son trabajadores también sacrificables y descartables, ¿no? Para mí siempre resulta como una preocupación personal enorme, digamos, de cómo el racismo todo el tiempo justifica incluso, como vos señalabas, hasta la culturalización, ¿no es cierto?, de ciertas prácticas para justificar los niveles de explotación vividos por estos trabajadores, ¿no? Así que la verdad es que una mirada más integradora, digamos, pensando de cómo muchas veces el propio origen de estos trabajadores o de los migrantes directamente implica siempre una racialización de sus cuerpos, ¿no es cierto?, como cuerpos inferiorizados, ¿no? Y cómo eso redunda también en un cercenamiento de derechos, porque implica claramente una deshumanización, ¿no? A mí me alarma mucho que incluso se siga usando tan livianamente la idea de trabajador golondrina, ¿no? Y digo, no hay cosa peor, me hace acordar incluso a la expresión racista de aluvión zoológico, digamos, de pensar que la gente son animales y libremente circulan, ¿no es cierto?, como un pájaro a lo largo del país, despojada de absoluta contextualización, digamos, e historización de lo que implica para estas familias o para estos trabajadores circular a lo largo de las cosechas, ¿no? Entonces me parece que hay mucha de acción pedagógica también, no solo desde los comités, sino, bueno, de quienes trabajamos también en instituciones del Estado, en distintos niveles, digamos, una hace docencia también, forma gente, para distintas carreras, y me parece que hay que como dar curso, digamos, en los distintos frentes vinculados al Estado, a lo público, para dar cuenta de la complejidad, ¿no es cierto?, de la situación de estos trabajadores, pero básicamente de la persistencia, ¿no es cierto?, del racismo en la justificación de las desigualdades, ¿no? Sí, ahí me parece, bueno, había una pregunta de Alejandra de Arce, pero me parece que está contestada en cierta medida con lo que dijo recién Verónica, esta idea de qué pasa con los migrantes y qué pasa con las mujeres migrantes. Bueno, ahí me parece que justamente tanto Verónica como Sergio hablaron de esta cuestión de las familias, ¿no? Acá muchos de estos migrantes son grupos familiares y bueno, y la invisibilización, como dijo Sergio, de las mujeres en el trabajo agrícola quizás es un tema que todavía necesita más estudio, ¿no? Me parece que es una cuestión que todavía hay que desentrañar bastante en ese sentido. Juan, Sí. yo que tengo acá, los tengo acá, quería también pensaba en relación y cuando iban comentando, tanto Tamara como Sergio y Verónica, que quizás uno a veces, digo, no solo en los medios de comunicación, sino también en la academia,
solemos naturalizar el trabajo rural o ciertas condiciones de pauperización y de precarización del trabajo rural a ciertas economías regionales. Y digo, la cuestión territorial me parece que también tiene mucho que ver con estas dinámicas. Y en relación a eso iba mi pregunta, ¿cuáles son las singularidades o las dinámicas que ustedes notan o que han podido observar en el agro pampeano en relación a toda esta temática que nos convoca hoy? Digo, una vez asocia agronegocio con empresarialización y trabajo en blanco y, bueno, todas las condiciones del deber ser, digamos. No obstante, ha habido muchos casos que han sido judicializados en esta región, entonces quería consultarlos a ustedes acerca de cuáles son, o si hay o si no hay singularidades, si hay o si no hay datos, cómo se activan las redes en el caso de la región pampeana. Tamara, si querés, se me ocurre que lo podrías conectar también con las actividades que uno a veces se nutre de pensamiento que viene de sectores populares o del movimiento popular como la 21F. Sí. ¿Sí? Eso. Sí, en verdad la zona pampeana tiene más una actividad ganadera, más que no. Por ahí no se da tanto este tipo de trabajo temporario y de migraciones. Sí, es una zona de donde parten trabajadores hacia el sur o hacia el norte, dependiendo de las temporadas de cosecha. No se detectan tantos casos allí de trabajadores temporarios, pero sí hacia el sur, digamos, bueno, en el Alto Valle, como mencionaba Verónica hace un rato, ahí se está haciendo un trabajo muy importante porque hay varios casos, pero no tanto en la zona pampeana, al menos es lo que nos informa la delegada de esa zona. Pero bueno, los grupos de trabajadores que se vienen trasladando o que los vienen trasladando de un lugar al otro, como que lo que podemos ubicar es que hay zonas del país que son más zonas de paso o de origen de esos trabajadores y las zonas de destino, ¿no? Y bueno, obviamente por el calendario de cosecha que decíamos antes, que es sumamente importante detectarlo para, bueno, poder prevenir estas situaciones. Sí, esta cuestión que vos planteás de los agronegocios, obviamente que está totalmente vinculada a la explotación de personas y sobre todo de migrantes, que bueno, en parte están también enmascarados por algunos gobiernos, ¿no? Protegidos, digamos. Por eso, de nuevo, la importancia de esta articulación interinstitucional, porque en definitiva va a dejar al descubierto dónde están los obstáculos para poder llegar al último eslabón de la cadena como responsable también, ¿no? Porque es como que también con esta connivencia entre funcionarios, policías, gendarmería, si uno no articula y desbarata desde la cabeza, estas situaciones van a seguir sucediendo, más allá de que se trate de migrantes o no migrantes, ¿no? Porque, bueno, hay migraciones internas donde también se detectan poblaciones vulnerables que terminan siendo víctimas de las mismas situaciones que gente que es trasladada desde otros países. Así que, de nuevo, obviamente que toda la investigación que se pueda hacer desde la academia va a beneficiar el trabajo que se hace desde las mesas y desde los diferentes territorios, pero involucrar a todos los organismos y, bueno, esto que decía antes, desenmascarar quienes no están haciendo bien su trabajo, porque se ve, en definitiva, se ve cuando se obstaculizan inspecciones o cuando, bueno, se avisa que va a haber un allanamiento, entonces los lugares quedan, digamos, despoblados. Sucede, me voy a otra provincia, ¿no? Ha sucedido en Mendoza, donde había fuertes indicios de explotación en las ladrilleras y resulta que el día que llega un organismo a fiscalizar había un solo trabajador que decía ser el encargado del lugar, ¿no? Habiendo cientos de hornos de ladrillo prendidos, justamente calientes, digamos, y no había ningún trabajador. Por ahí me fui un poco de la zona pampeana, pero bueno, me parecía también importante resaltar estas cuestiones, ¿no?
Sí, y en esos, digo, en la 21F se viene haciendo como una reflexión también ecológica sobre la cuestión de la incidencia de los agronegocios y de algún modo de no ser funcionales a un modelo simplemente, ya la palabra explotación aplicada tanto a la laboral como a la tierra, habla de un modo de decir, bueno, de dominación del mundo y no tanto de cuidado, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, sí. ¿Qué es 21F? Perdón, mi ignorancia. Ah, sí, nosotros, ¿querés, Tamara, contarles un poco más? Sí. Sí, bueno, el 21F es una multisectorial que está conformada por diferentes organizaciones sociales y sindicales. De Ushuaia a La Quiaca también está atravesada por esta cuestión de federal y del trabajo en cada territorio. Y se llama 21F justamente porque surgió a partir de esta marcha que hubo un 21 de febrero, convocada por los sindicatos, el sindicato de camioneros fundamentalmente. Y justamente de lo que se trata es de una organización de base, digamos, donde ahí quienes tienen mucha relevancia son los trabajadores, no los sindicalistas, digamos, o los referentes que aparecen siempre, ¿no? en los medios. Y lo que hizo esta multisectorial es en un plenario que hubo ya hace 2 años, se votó un programa y, bueno, dentro de ese programa de 21 puntos, la cuestión de los agronegocios, del cuidado del medio ambiente, digamos, tiene una base ideológica y en valores que tiene como fundamental el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas, y bueno, y justamente contra la trata, contra la explotación, y tiene mucho de base del Laudato Si, que es esta encíclica ambiental del Papa Francisco, que bueno, que nos habla, ¿no?, del cuidado de la casa común y de todo lo que eso implica, ¿no?, y de que todo lo malo que le hacemos a nuestro planeta, a nuestra casa, es lo que de alguna manera nos está volviendo, ¿no? Lo que vemos últimamente con estos terremotos, estas inundaciones, incendios forestales, mismo la pandemia por COVID-19. Y esta organización del 21F lo que hace es empoderar justamente a los trabajadores, a las bases, y de ahí, bueno, generar mejores condiciones para todos los que la conforman. Esto también es lo que permitió que rápidamente el comité pueda encontrar a aquellos hombres y mujeres en cada territorio que se puedan involucrar y comprometer con este trabajo federal que venimos haciendo. Y también tiene este espíritu de articulación, ¿no? Porque convergen trabajadores y miembros de organizaciones sociales que vienen de diferentes lugares, ¿no? Entonces hace que el trabajo de articulación sea aún más fácil entre las organizaciones, ¿sí? Ya a nivel interinstitucional, cuando hablábamos antes de los organismos, ahí, bueno, hay que trabajar un poco más. Hay que explicar. Bien, llevamos más de una hora, así que les quería agradecer personalmente a los tres. Bueno, me parece que fue una charla más que enriquecedora para nosotros y para el público que nos está siguiendo por YouTube. Esto va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube del Centro de Estudio de la Argentina Rural. Así que, bueno, después se podrá repetir en eso. Así que quiero agradecer especialmente a Verónica, a Sergio, a Tamara y a Silvina, que no pudo asistir porque tenía un compromiso, pero que estuvo atrás de la organización de esto. Y bueno, me parece que es un buen momento para empezar a... Me parece que... Ahí está, ahí volviste, Juan. Ah, perdón. Y bueno, y a Rocío que me acompañó en esto, que si no hubiésemos hecho un desastre, pues se cortó más de una vez hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas, gracias a los que participaron del YouTube y quedamos en contacto. Me parece que esa es la función del FOPAR, establecer estas mesas de diálogo
entre la gestión, las organizaciones y la academia, me parece que ese es uno de nuestros ejes fundamentales. Gracias a todos y todas. Nos estamos viendo pronto. Muy bien. No, Muchas gracias a gracias por la ustedes. invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.